Hermanos, mis hermanas, ¿cómo han estado estos 2 días? Eh, no sé si quieren verme en HD o quieren verme en la, en la cámara de mi computadora. Está medio extraña y no se ve bien, pero me veo mejor. Me escucho mejor. Vamos a dar inicio. Es que como estamos subiendo también las clases a YouTube, entonces no se ve bien, pero no se oye tampoco bien, así que bueno, vas a tener que adquirir una cámara web para que sea mejor, seguro. Buenas noches una vez más, mis hermanos, o mejor la iluminación. Vamos a dar inicio. He estado leyendo algunas de sus respuestas al foro. Bueno, he leído básicamente todas que hasta este momento han respondido, que es casi la mitad del curso que ya ha participado en los foros. Les animo, por favor, a quienes todavía no han participado, que es la otra mitad. eh, Tienen todavía mañana y pasado para comentar, para dar su respuesta y además de ello comentar a sus compañeros. He visto que hay lindos debates, bueno, no debates, sino diálogos que se han formado en algunas respuestas, muy bien. Hay interesantes aportes que salen así a la, al momento, al comentario. Me agradó algunos aportes. Por ejemplo, hemos tomado creo que algunos por ejemplo, el recetario. Hemos visto algunos testimonios también que han ido comentando. Muchas gracias por añadir ese tipo de comentarios y enriquecen la clase en gran manera. No está mal ninguna respuesta, o sea, no digan, no, y por ahí respondo mal, por ahí mi respuesta no va a ir como, como pensaba o como creía y eh, ahí está mejor. Entonces, les animo, o sea, sin ningún temor, puedan escribir, comentar, eh, a- presentar su respuesta y una vez que ya lo hagan, leer también la respuesta de sus compañeros. Sé que algunos son más hábiles para poder escribir y han desarrollado de una forma más extensa. Sin embargo, vale la pena leerlo, mi hermano, mi hermana, vale la pena leerlo, así que les animaría, lean la respuesta de sus compañeros, van a rescatar algunos elementos muy interesantes y ese es el fin de los foros. Estamos en nuestro primer foro, tenemos 2 foros más, si no me equivoco, en los cuales igual vamos a tener algunas preguntas. Se habilitan los foros el inicio de la clase, significa que el próximo martes, al finalizar nuestra clase, ya se va a habilitar el siguiente foro. Así que, ¿hasta cuándo tenemos para presentar nuestro foro? Es hasta este domingo en la tarde. El día lunes es nuestro día de descanso, así que ahí no tienen tareas o trabajos, sin embargo, pueden ponerse al día. Ya deberían ir avanzando con lo que es su análisis ya tiene el texto también de Spinoza, si no me equivoco, ya está habilitado, pero lo verifico. Y además de ello, ir componiendo su trabajo final, que es el pensamiento acerca de si ya está habilitada la monografía y el ensayo reflexivo. El ensayo reflexivo es acerca del Dios de Spinoza, que casi en la tercera semana lo vamos a ir revisando. Y la última tarea, que es la monografía final, acerca del pensamiento del apóstol Pablo y su relación con la filosofía. Así que bueno, lo he puesto ahí filosofía griega, pero sin embargo, básicamente con la filosofía. Pablo sí ha tenido una influencia. Pues, bueno, hoy vamos a ver que los griegos han influido en gran manera a todas las culturas y obviamente a todos los pensadores. En la filosofía griega, tanto en los clásicos y los primeros filósofos de la naturaleza, vamos a aprender el día de hoy eso, que sus, sus análisis, sus pensamientos actualmente dejan huella hasta la fecha. Así que Pablo, de la misma forma que ha sido contemporáneo de algunos de los filósofos muy importantes, o por lo menos era contemporáneo de esa época en donde la filosofía estaba permaneciendo todavía en Roma, especialmente en Corinto, en Grecia. No es que Pablo no se ha podido o sea, se ha aislado de ese tipo de pensamientos, más al contrario, lo ha ido reflexionando. Hoy vamos a avanzar, esperamos alcanzar nuestro tiempo.
varios detallitos que quisiera compartirles. Algunos no han presentado todavía, mis hermanos, sus trabajos eh, del análisis del mundo de Sofía. Por favor, a ver, digo sus nombres o callo. Son varios, que algunos están aquí, eh, pero lo tienen que entregar, mis hermanos, por favor. No se hagan pisar. Es el videíto del mundo de Sofía. Les va a servir de mucho para hacer una breve reseña de todos los filósofos en la película. Hace una reseña de todos los filósofos que vamos a aprender. Sin embargo, aquí en nuestra clase vamos a ir rescatando no todo el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y los diferentes filósofos de la Edad Media, de la Edad Patrística, de la Edad Moderna. Vamos a rescatar algunos de sus pensamientos que nos pueden ser muy útiles dentro del ministerio o dentro de nuestra tarea exegética o dentro de nuestra tarea pastoral. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en la materia, ya que el mundo de Sofía, el libro o tanto el video también, nos da todo ese recocido de, de análisis que tenemos de los personajes bíblicos. Naomi, ¿tenías alguna pregunta? Sí, pastor, buenas noches. Bueno, de lo que mencionaba su comentario de decir que Pablo en realidad no se había equivocado con lo que pensaba, sino se había ido corrigiendo y reafirmando ciertas cosas, ¿no? Me recuerdo que en una clase nos hablaba acerca de Pablo, no estaba en contra de los cristianos y cuando había conocido a Cristo, a Jesucristo, lo único que había hecho es aceptar el conocimiento que él ya tenía acerca del Mesías, pero había dado, no es que estaba en un error o que él se había equivocado en su manera de pensar, sino que había aceptado el hecho de que el Mesías ya había venido y que era Jesucristo mismo. Entonces, pastor, ahí mi pregunta es, y en el foro decía yo acerca de que ciertas personas, bueno, eruditos y personajes antiguos de la tradición cristiana, no es que se han equivocado en su manera de pensar, simplemente tenían un error, no sé si llamarlo así, pastor, esa es mi duda. ¿Realmente estaban equivocados en su manera de pensar? Pablo estaba equivocado en su manera de pensar y ha corregido esos pensamientos. ¿Somos seres que realmente corregimos nuestro pensamiento o no? Ok. A ver, permíteme anotar las preguntas primero. A ver, esto primero, lo de Pablo. Ah, ya. Bueno, sí, somos seres humanos que cometemos errores constantemente. Y en la historia también los pensadores han ido deformando su manera de pensar. Un claro ejemplo para nosotros nazarenos es el caso de Arminio. Claro, hermana, perdón, ¿alguien quería añadir algo, preguntar? Si no es así, sigo. Entonces, como les decía, nosotros somos nazarenos y decimos, ¿qué teología tenemos? Y todos los nazarenos sabemos de memoria, decimos, somos arminianos, wesleyanos, con mucha alegría y con mucho orgullo le decimos, no somos arminianos, wesleyanos, y diferimos con los calvinistas. En algún punto entre la historia, biografía de Arminio, sabemos que él tenía que defender la posición calvinista. O sea, tenía un debate. Bueno, a ver dónde lo tenía justo armado un mapa mental de esta historia en la maestría que he tomado acerca de Jacobo, Arminio y Calvino, en donde notaba de que en un punto histórico, Arminio tenía una teología calvinista y sin embargo, a ver, denme un momentito, voy a buscar para mostrarles esta historia de que sí podemos cambiar nuestra manera de pensar, podemos destructurar nuestra manera que teníamos en algún punto histórico y después modificarlo. O sea, no está aislado. O sea, no podemos decir, no, es inamovible lo que yo pienso. No, en algún punto puedes decir, no, eh, pienso de una manera diferente y ahora
¿Dónde está? Y ahora pienso de otra manera. ¿Dónde está mi tarita? Teología, aquí debe estar. Educador contemporáneo, tesis. Aquí. Bueno, les voy a mandar al grupo, no encuentro mi trabajito de mi tarea. Aquí está. Miren, les voy a mostrar este pequeño mapita mental que realicé acerca de Arminio. Y bueno, eso que vimos. Donde había un asunto de lo que es la predestinación. Ahí tenemos de Jacobo Arminio. Lo conocemos los 5 puntos. Y lo he hecho en este caso en el mapa mental. He tomado la decisión de tomar al personaje de Snoopy para poder entender. Saben que un mapa mental es más es ver los detalles propios. Ya, hay un punto de partida. Jacobo Arminio tenía una tarea. Tenía que ir a defender acerca de la predestinación. Él tenía la doctrina consideraba la predestinación como algo real y tenía que ir a hacer un debate. O sea, él tenía eh, un diálogo con Teodoro de Beza, que era como su maestro, y él era calvinista. Entonces le había solicitado y le había dado una tarea a Arminio y le había dicho: Arminio, tienes que ir a defender contra los ministros de Delft, que ellos no creían en lo que era la predestinación. Y entonces la tarea que hace Arminio es revisar las escrituras. Creo que es algo bien importante para los filósofos cristianos, acudir en primer lugar hacia las escrituras, saber qué dicen las escrituras y desde ese punto reflexionar. Es que en algún momento, como tenemos una enseñanza teológica en seminario o en talleres o a través de un maestro, podemos ir fallando en el tiempo. O sea, alguna vez escuché en una prédica acerca de una ilustración de un carpintero. O sea, su papá le había dicho al joven: tienes que cortar esto de 10 centímetros. O sea, cortas y esta va a ser tu muestra. Todas las demás piezas de 10 centímetros tienes que cortar con la primera muestra. Y él no hizo caso, cortó la primera y cortó después la otra. Después botó la primera, cortó la segunda y botó. Al principio su primera muestra era, a comparación de su última muestra después de unas 50 piezas, era mucho más grande, ya medía cerca de 12 centímetros. Varía el tiempo, el tiempo modifica nuestra manera de pensar. El caso de Arminio, para ir a debatir con los ministros de Delft su posición calvinista, revisa las escrituras y se encuentra con algo de que no había sido del todo cierto esto de la predestinación. Entonces, tiene un intercambio de correspondencia con Junius y tratan de dialogar acerca de que el hombre no es neutral, el hombre, eso era una doctrina ideal. Tiene un intercambio de correspondencias Arminio con un maestro que le explicaba que esto de la predestinación no era tan del todo cierto. En estas cartas, básicamente él recibía esta enseñanza de que el hombre es pecador, de que Cristo es el único salvador y mediador, y además un debate acerca de lo que era Dios y el autor del pecado. Además de ello, él recibe un panfleto, se llama el panfleto de Perkins, en donde habla acerca del orden y modo de la predestinación, habla de un calvinismo razonable. Después de un tiempo, ya Arminio reestructura su teología y ve los puntos que hoy por hoy conocemos, de los 5 puntos que sabemos los arminianos. Eso ya lo voy a ir evitando porque es algo que tenemos, ¿verdad? Hablamos de la predestinación y todo ello. Y aquí están los famosos puntitos que hablamos de Arminio. O sea, sí somos falibles, sí podemos cambiar. Imaginémonos nosotros que siendo nazarenos, nuestro predecesor teológico, Arminio, en algún punto histórico de su formación, era calvinista. Ahora, un detalle muy importante para inculcar en nosotros la humildad hermenéutica. En ningún momento Arminio y Calvino
tuvieron una discusión personal. O sea, no, que tú estás cesado y que eres calvinista y te vas a ir al infierno porque eres en contra de lo que dicen las escrituras. Para nada. O sea, creo que el intercambio de correspondencia, inclusive que tuvo con Funios, ha sido más en un sentido de aprendizaje, de dialogar, de meditar en las escrituras. Wesley mismo, sabemos como personaje histórico, tuvo diferencias con católicos, tuvo diferencias con otro tipo de personajes que tenían una teología diferente a la cual pensaba Wesley, pero en ningún momento se cruzaron en un debate ardido en el cual condenaban que te vas a ir al infierno porque tú crees no en la sana doctrina y estás bien dado. Entonces, podemos cesar, es algo natural en nosotros. Es por eso lo delicado de la tarea pastoral. Eh, es muy delicado el ser pastor, el enseñar a la gente acerca de la palabra de Dios, porque estás hablando a nombre de Dios, y hacerlo de una manera a la ligera, sin algún tipo de preparación, simplemente con el eslogan de el Espíritu Santo me está enseñando, y después enseñar barbaridades, es terrible, es muy irresponsable. Un filósofo cristiano tiene que estar constantemente revisando lo que cree, revisando lo que ha aprendido y seguir aprendiendo constantemente, de tal manera de que la verdad es, como dijimos en la anterior clase, se solidifique mucho más, esté bien sólida. Lamentablemente hoy cuando tenemos ministros o maestros que están con dudas todavía, lo único que hacen es transmitir esas propias dudas a las siguientes generaciones. Sin embargo, si tenemos un maestro que es sólido en sus conocimientos, en lo que, como dice Lucas, lo que ha creído y que para él es ciertísimo, transmite también esa misma solidez a las siguientes generaciones. Es por eso bien importante el revisar lo que hemos aprendido, revisar lo que estamos recibiendo, tanto en nuestras clases de seminario, en las predicaciones que recibimos. Pablo tenía su principio, ¿verdad? Búsquenlo todos, detengan lo que sea bueno para cada uno de ustedes. Entonces, es probable de que podamos fallar, dar en nuestro conocimiento. ¿Cómo muchachos? El día de hoy teníamos invitados especiales. Yeah, pero como se iba diciendo, yo y mi curiosidad. Después, acerca de Pablo, preguntabas también, Naomi. Hay un autor, eh, no es novedoso tampoco, es desde 1978, o sea que tomen en cuenta que es incluso más antes que nacido, que presenta, el autor se llama Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright, que habla acerca de la teología paulina. Y en esta teología paulina, él presenta una nueva perspectiva sobre Pablo. Así es como él se lo ha denominado en una conferencia, y luego ya para esta época lo ha ido estructurando de mejor manera, en donde ya les iba anticipando también en los foros, entiende de que Pablo era un buen fariseo. No, no podemos negar eso. Además de ello, no podemos negar que el fariseísmo como escuela o como movimiento teológico en el judaísmo es quien ha presentado las bases de la teología judía, y además de ello es las bases también por las cuales Pablo ha ido estructurando el cristianismo. Si Pablo no hubiera sido fariseo, nos hubiéramos quedado con ideas muy básicas acerca de la fe y del cristianismo en varios ámbitos. Lo que Wright presenta en esta nueva perspectiva del apóstol Pablo, menciona de que Pablo era un fariseo, y como fariseo él tenía un deseo: ver al Mesías. Su celo era tan terrible acerca del Mesías, acerca de la ley, acerca de guardar. Les compartí el versículo de Mateo donde dice que si su justicia no fuera más alta que la de los fariseos, ustedes no van a poder entrar en los cielos, más o menos lo que dice el Señor. O sea que tampoco el Señor desvalorizaba lo que en esencia era el fariseo. Sin embargo, para ese entonces, muchos de los fariseos habían tergiversado las escrituras y se habían vuelto muy religiosos. Prácticamente era una máscara de fariseo, era como un disfraz de fariseo. Sin embargo, por dentro
realmente no estaban viviendo lo que la ley decía. Eh, Estaban poniendo cargas al pueblo, eran hipócritas. Jesucristo les da muy fuertes llamadas de atención, pero no a su doctrina, exactamente, o sea, sino a la manera como ellos lo estaban enseñando y viviendo. Entonces, en esta perspectiva de Wright, menciona de que Pablo, siendo fariseo, lo que básicamente estaba haciendo era defender su fe, defender la fe. Y tampoco es que los judíos creen en otro Dios. El judío, el israelita, cree en el mismo Dios que nosotros los cristianos creemos. Pablo no cambió de Dios. No es que Pablo dijo, ahora creo en otro Dios porque he encontrado el verdadero Dios. No, Pablo seguía manteniendo la esencia del fariseo, pero ahora en camino a Damasco se encontró con Cristo, con el Mesías. Y ahora era un fariseo que antes estaba con una ansiedad de encontrar ese Mesías, pero ahora que lo encontró, ¿ahora qué sigue? O sea, ese era el pensamiento de Pablo. ¿Ahora que lo encontraron? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué tengo que enseñar? Y en esa experiencia que tuvo en el contacto con los demás discípulos del Señor, conoce más de Cristo, conoce que no solo había sido un pensamiento del Mesías que iban a instaurar un reino terrenal físico, sino habla acerca del reino de los cielos, cosa que todavía no estaba muy estructurado en el pensamiento del fariseo. El pensamiento del fariseo era un reino terrenal, pero los discípulos prácticamente le dan una perspectiva mucho más amplia de lo que Cristo estaba enseñando, el Mesías, el reino de los cielos, su venida. Y después de eso, Wright menciona igual de que para Pablo todo fue Cristo. Y no es que Pablo cambió de Dios, no es que Pablo añadió un segundo Dios. Pablo sigue teniendo la misma fe que empezó en el fariseo, en ese mismo Dios, pero ahora tiene al Mesías. Ahora, es ahí donde viene un momento para filosofar para nosotros. Y para Pablo seguramente mucho más todavía, porque Pablo habla ahora de Jesucristo, habla del Espíritu Santo, habla del Señor, pero Pablo no acepta un politeísmo, no es que te dice ahora tenemos tres dioses, sino que Pablo sigue manteniendo esa misma doctrina que tenían los fariseos y los judíos de que uno solo es el Señor. Oye Jehová Israel, uno es nuestro Dios. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Para el Señor, uno somos. Para el Señor es uno solo, así como nosotros también somos uno. Entonces, Pablo ha ido estructurando. Ahora, ¿vivió equivocado? De alguna manera, sí. Tenía no sé si damos un porcentaje, tenía una manera de vivir su fariseísmo. Y posiblemente Pablo era un fariseo de fariseos, como él mismo se menciona. Él trataba de vivir realmente la ley. Pues por eso era tan grande su celo cuando aparece un grupo de personas, un grupo de judíos, pescadores, muchos de ellos, ni siquiera eran teólogos, ni eran escribas, ni siquiera eran fariseos o líderes de alguna sinagoga, no, ni a la sinagoga iban, eran comunes, estaban publicanos, cobradores de impuestos, estaban pescadores, estaban guerrilleros, y ese grupo de personas de pronto dice, hemos encontrado al Mesías. Pongámonos empáticos un momento en Pablo, pongámonos en sus pies de Pablo. Tú eres un fariseo que ha sido educado desde tu niñez con el mejor maestro de los fariseos, que era Gamaliel, y además de ello había dos escuelas, los Gilel y los Shammai. Eran dos grupos de fariseos. Los Gilel eran personas, su maestro Gilel, que era alguien más centrado en las escrituras, un poco relajado, pero los Shammai eran una escuela de fariseos, pero bien estrictos. Justamente significa eso, los estrictos, que cumplían la ley a como de lugar, no toleraban que se viole la ley para nada, ni el sabbat, ni nada. O sea, eran bien estrictos en cuestión de la ley. Y de pronto tú eres un fariseo Shammai, bien educado, toda tu vida educado en eso. Tu familia respetaba mucho eso, lo que tú estabas haciendo. Solo añadirles, hay un comentario bien interesante que mencionan de que Pablo era casado, posiblemente. O sea, no está escrito, es una teoría. Recuerden, teoría, hay que prender la oreja. Una teoría que dicen de que Pablo era casado, en la cual ponen la circunstancia y dicen de que cuando él se convirtió al cristianismo, pasó de ser del respetable fariseo a alguien repudiado, por lo cual tuvo conflictos con su mujer
Y por esa recomendación también Pablo cuando dice de que el que esté casado tiene que agradar a su esposa y bueno, tal vez algunos mencionan incluso acerca del aguijón en la cara y todos esos detalles. Bueno, es una teoría. Volviendo al tema, pónganse en los zapatos de Pablo. Eh, ¿Qué pasaría si encuentras ese grupo de personas que no son teólogos, no son fariseos, no son escribas, no son maestros de la ley, pero dicen que han encontrado al Mesías que tú estás esperando desde tu niñez? Te arde por dentro, o sea, te arde, ¿qué les pasa? ¿Qué le está pasando con la ley? No puede ser. Y de pronto tiene que asentir y consentir la muerte de Esteban. Y además el celo de pedir una carta para que empiece a perseguir a todo este grupo de vándalos que están yendo en contra de la ley. Por gracia, Pablo se encuentra en camino a Damasco con el Señor y ahora se encuentra con el Mesías. O sea, sí, al parecer este grupo de pescadores tenían la razón y tiene que ser enseñado por un par de años con los apóstoles, estructura de mejor manera su teología, a través de las cartas tenemos su registro y Wright dice de que Pablo esencialmente sigue teniendo esa fe del fariseo, pero ahora ha encontrado a Cristo. Ahora, ¿cuál es el asunto que Wright menciona? Es que especialmente acerca de la justificación, es donde a nosotros nos genera controversia. En, en el contexto de Pablo, ser justificado no solo se trataba de cómo una persona se convierte en cristiano, sino es que el Señor lo declara justo. Esa es la esencia de la justificación. No es como yo digo, ahora yo soy cristiano, me he convertido al cristianismo, sino la justificación para ese contexto es cómo Dios ahora te ha declarado justo. No es una conversión de fe, sino es una condición espiritual, una condición de parte del Señor. A ver, voy a leer algunos de sus comentarios que he visto que están escribiendo. Entonces, podríamos decir que estamos en un error y cambiar, reformar ese error en verdad. Eh, es una perspectiva. Recuerden que es una manera de ver la de Wright. Muchos teólogos están en contra de esto. Algunos les ha generado satisfacción el ver de esa manera a Pablo como, no como aquel que ha abandonado su fe, sino como alguien que está continuando esa fe en el Señor, en Jehová, que uno solo es, pero ahora ha encontrado al Mesías. Y no es que Pablo tampoco, imagínense eso, no es que Pablo motiva también a que se vuelvan judíos o eh, se vuelvan prosélitos, aquellos que no eran judíos. No, Pablo dice, todo está en Cristo, todo está en el Mesías. Ahora es como que Pablo estaba en una especie de un vacío y tenía así como una falta, como un rompecabezas y le faltaba una pieza. Ya lo tenía estructurado todo. De pronto se completa esa pieza que es Cristo, esa piedra angular, como habla en sus escritos Pablo, esa piedra que lo han desechado los demás, pero él lo considera ahora y ¡pam! La construcción. Y para Pablo se la aclara y dice, ahora sí todo tiene sentido. Ahora sí se entiende de que Abraham, Dios le dijo que las naciones van a ser benditas en él. Ahora se entiende de cómo va a ser el juicio del Señor para con todos. Ahora se entiende de que no había sido un reino y por eso nosotros como Israel estamos bajo el sometimiento de Roma, sino que es un reino más allá de lo físico, es un reino espiritual. Cambiar, de que el Espíritu Santo cambie tu vida, de que el Espíritu Santo te transforme. Entonces, es una perspectiva más o menos de esa manera. Muchos se satisfacen con esa perspectiva. Personalmente me agrada mucho la perspectiva de Wright. Algunos dicen, no, eso, algunos dirían, eso es sacrilegio, por Dios, ¿no? ¿Qué está diciendo? Pablo ha transformado su fe, se ha convertido al cristianismo. Pablo, desde Wright, y comparto con Wright, Pablo seguía siendo el fariseo, pero que ahora tiene la pieza completa y que no predica el fariseísmo, sino predica a Cristo. A ver, por eso digo que la enseñanza de los fariseos era una enseñanza incompleta. Ah, correcto, Ruth, correcto. Nunca podremos determinar que lo sabemos todo. Creo que el hecho de no saberlo, que nos hace construir un nuevo conocimiento acerca de muchos temas en relación. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, si conociendo la verdad a lo largo de nuestra vida. Gracias, pastor. Exacto, el caso de Timoteo no pidió que se circuncidara. Exacto, Pablo no pidió que, más al contrario, tuvo una controversia terrible con Pedro. La Iglesia Católica lo considera el primer concilio de Jerusalén, en donde
los discípulos del Señor querían judaizar a aquellos griegos que se habían convertido. Y Pablo dice, ¿para qué? Si todo está en Cristo. Wright dice eso, para Pablo todo está en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo, en Él nos movemos, en Él somos. O sea, para Pablo todo, absolutamente todo es Cristo. Y dice, ¿para qué lo vamos a circuncidar? ¿Para qué le vamos a volver judío? Si una religión, bueno, si le pusiera palabras a Pablo, si una religión no es la que salva, si Cristo es el que salva, si en Cristo somos salvos, si el Cristo es el nuevo Adán, si en Cristo nosotros somos vivificados, no tiene sentido de que le quitemos un pedazo de piel para que pueda ser parte del reino de Dios. Si por medio de la sangre de Cristo nosotros somos salvos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Así que ahí, gracias por sus comentarios. Así debatan, conversen en los foros. Añadimos algunos, quien sabe, han leído algún libro diferente, alguna perspectiva diferente. Les comparto en este momento el librito de Wright. Bueno, les voy a compartir más adelante para que lo puedan, si hay tiempito, es revisar la nueva perspectiva de pensamiento, la teología paulina. Y es interesante, un poquito denso de poder comprender, pero sacar la esencia de ello vale la pena de la Wright. Empezaremos con esta clase. Dos comentarios. ¿Qué les ha llamado la atención de la última clase? ¿Qué les ha quedado alguna duda? A ver, revisen sus apuntes. Revisen sus apuntes. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algún aporte? ¿Alguna reflexión de la última clase? ¿Tienen apuntes? Por ahí no tienen apuntes y por ahí les digo, revisen sus apuntes. Les animo a que estructuren sus apuntes. En algún momento ustedes van a ser los futuros docentes de filosofía, de teología, y bueno, cuando ya estén dictando docencia van a tener que recurrir a sus apuntes para tener la base de su enseñanza, así que si no están formando una buena estructura de sus apuntes, empiecen a hacerlo. A ver, cualquiera, si no, voy a preguntar a los que no están habilitadas sus cámaras. En 3, 2, 1. Mi hermano Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿estás ahí? ¿Quién está salvando? Hermano Iván. Hola, ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo estás, hermano Pedro? ¿Qué recuerdas de la última clase? La última clase que pasamos el día viernes, ¿no? ¿Correcto? Así es. No, el martes. El martes. Sí. No, lo que estaba viendo es más que todo que había algo un poquito de que querían confundirse, ¿no? ¿Cierto? Respecto a lo que había hecho el enfoque. Pero más allá de todo lo que llegamos a aprender, siempre hay algunos criterios y hay distintas ópticas que ven algunos escritores, ¿no? Y algunos que han estudiado. Entonces, más allá de lo que ellos puedan decir, siempre hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Ver en qué se están basando, sobre qué se están fundamentando, ¿no? Y con eso entonces sacar algunas conclusiones para que nos ayuden, ¿no? Para que nos ayuden. Porque nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Nunca vamos a dejar de aprender hasta el día que nos muramos. Pues hasta ese día siempre va a haber alguna novedad. Y de acuerdo transcurra la tecnología también, vamos a ver, siempre va a haber alguna novedad, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, pastor. Muy bien, gracias. ¿Un aporte más? ¿Alguien? Están muy participativos, como siempre. Pastor Sergio, ¿cómo estás? ¿Sigues ahí con tu hermana? Sergio Fernández. ¿Cómo estás, Pastor Sergio? He escuchado toda tu conversación, vas a disculpar mi curiosidad.
¿Cómo estás, pastor? ¿Qué recuerdas de la última clase? ¿O qué has aprendido tal vez estas semanas de pasando? Tu micrófono, pastor, está deshabilitado. Oh, estás cosiendo. Perdón, pastor. Sí, eh, sí, todavía estamos participando en la actividad, ¿no? De JNI del distrito. Bueno, pastor, una de las cosas que yo quiero rescatar de la anterior clase, ¿no? Acerca de las definiciones, de la etapa, ¿no? Y eso bueno, es que se repasó también de la primera del mito, la religión y la razón, ¿no? Que ya realmente me hizo pensar bastante, ¿no? Eh, a ver, voy a ponerme en orden, cacho. Lo que más resalto es la necesidad que tenemos como iglesia de aprender a pensar y formularnos las preguntas correctas para llegar a una verdad puntual, edificante y que Dios quiere que sepamos, que está en base a la palabra de Dios. Justo me agradece igual de tus aportes, pastor Sergio, esto de hacernos las preguntas correctas. Esa es una habilidad bien importante para nosotros como pastores, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito pastoral y en el ámbito de interpretación, hacer las preguntas correctas. Gracias, Es que, pastor. es que eso pasa, digamos, añadiendo un poco más, eso es verdad. Yo le voy a dar un ejemplo, un caso, ¿no? Por ejemplo, un pastor para un crecimiento de una iglesia podría preguntarse, ¿cómo hago que esta actividad se llene más? ¿No? Pero la pregunta correcta sería, ¿cómo la Biblia me ayuda a que comparta a más personas el Evangelio? Aunque ambas preguntas parezcan diferentes, en profundidad la diferencia es abismal, pastor. Hay que ser muy hábil. La práctica. Si estamos constantemente preguntando, en algún momento vamos a aprender a preguntar, siempre. Pero si estamos callados todo el tiempo, creo que nos vamos a quedar con nuestra misma incapacidad de preguntar. Hermana Zud, buenas noches. Un gusto verte. Buenas noches, pastor. Pero aparte de mis notas que tenemos la pasada semana, una clasificación muy importante, ¿no? Y un tanto también estructural de lo que es la filosofía. Nos habló de el ser, la realidad, la verdad con conocimiento, el bien y la acción, y luego la belleza. Es un concepto tan, no sé si descuidado dentro de la teología, pero que existe, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía. Y cada una de esas se desprendían otras varias ramas, ¿no? Como la metafísica, y dentro de esta la ontología y la teología, la epistemología, la lógica, la ética, la axiología. Son conceptos bien básicos de la filosofía, ¿no? Y también el tema de distinguir, creo que en esto se invirtió tiempo también la pasada clase, entre doctrina y dogma, ¿no? El tema de que una doctrina es la esencia misma de las escrituras, y el dogma la evolución de la doctrina a lo largo del tiempo. Y al finalizar la clase creo que nos enfocamos mucho en esto de las preguntas, preciso lo que usted decía, ¿no? Filosofía es amar a la sabiduría, sí, pero aprender a hacer preguntas también, ¿no? Aprender a hacernos todo el momento, estar conscientes de que asimilamos mejor, creo yo, desde mi entendimiento, haciéndonos preguntas todo el rato, de todo, ¿no? Entonces, entre esas preguntas están las existenciales, que algún autor dijo que eran 10, pero usted nos habló, por ejemplo, de cuál es el origen de las cosas, cuál es el secreto para ser feliz, que si tenemos el libre albedrío o no, un tema creo súper importante en teología, qué es lo real, quién soy yo, una básica del existencialismo, eso, ¿no? Y si es correcto o no correcto preguntarse, lo cual creo que sí, sí lo es. Acostumbro a cuestionar, investigar. Esto ya son preguntas del foro, me parece, pero creo que en un punto, y ya dando mi aporte, creo que en un punto de nuestro caminar con el Señor, habiendo estudiado todo lo que son como la ley, ¿no? Podemos llegar a confrontarnos y decir, si me hago más preguntas, tengo como temor de
de fallar, ¿no? Como de empezar a dudar. No sé quién dijo esto la pasada clase, pero estaba estudiando el libro de Judas, por ejemplo, y hay una doxología ahí, ¿no? Es una como exaltación a Dios, porque Él es quien nos sostiene, y esto se nota súper bien en el libro de Judas, en la última parte, no lo tengo ahorita a la vista, pero qué fiel es el Señor que... Uy, ¿se me Perdón. escucha todavía? Sí, Allá. sí. Qué lindo es el Señor realmente y cuánta su fidelidad que con todo Él es el que nos sostiene, ¿no? Eh, es como que estamos en sus manos. Y si estamos en este curso, creo yo, que el Señor nos hable, ¿no? Que podamos estar con corazones predispuestos para aprender lo que el Señor nos quiere hablar con este curso de filosofía. Eso, pastor. Gracias, muchas gracias por todo el resumen de la anterior clase. Vamos a empezar el avance de nuestra materia con esta pequeña introducción de una presentación de técnicas de estudio acerca de la diferencia de estudiar y aprender. Estudiar y aprender, muy diferentes. Parece que hablamos de lo mismo, pero tienen ciertas diferencias. El estudiar, por si acaso somos el único ser viviente que posee la facultad de estudiar. ¿Han visto algún animal estudiar? Creo que no, ¿verdad? O sea, no vemos a un pesito y se para mí y me está estudiando, no, está ahí simplemente viendo y a través de instintos simplemente vive. La capacidad de aprender, todos los seres vivos aprenden. En condicionamiento, se puede condicionar a un animal a que aprenda algún tipo de conducta y se puede quedar con esa conducta. Siéntate y se sienta después de que le doy una galleta y se aprendió con esa conducta y asocia siéntate con alimento y sentarse. Antes se estudiaba a una determinada edad, ahora se estudia toda la vida. Antes uno podría estudiar desde la etapa escolar nada más, ahora puedes estudiar desde muy pequeños. Los niños pueden empezar a tener técnicas de estudio. Se aprende toda la vida también. Desde que naces hasta que mueres, jamás vas a dejar de aprender. Se puede detener el estudio. Uno estudia cuando solo se propone estudiar. O sea, yo, si deseo, no estudio. O sea, ahora, por ejemplo, algunos de ustedes están en la clase. Si se proponen estudiar, tener técnicas de estudio, se van a enfocar a la clase, se van a enfocar a la disertación, a la enseñanza, y seguramente van a poder aprender con mayor facilidad. El aprendizaje dice que no se puede detener, o sea, no puedo impedir aprender. O sea, pues no quiero aprender nunca más. Prácticamente, aunque no estés atendiendo a algo, siempre se te va a quedar. Y de la vida, también la vida te va a enseñar, vas a aprender. El estudio produce cansancio. Hecho a desgano cansa más, por si acaso. Si estás con ganas, ya voy a aprender, estoy listo, ascenso, y estás ahí con muchas ganas para aprender, seguramente te vas a cansar cuando estés con ese deseo de estudiar. Pero cuando estés desganado, te vas a cansar mucho más todavía. Métanle siempre ganas. Aprender no cansa, por si acaso. Tener nuevos conocimientos no cansa. Al estudiar ejercitas la inteligencia, acumulas saberes, cultura. Al aprender nosotros solo acumulamos conocimientos prácticos y experiencias. Entonces, determinen ustedes estudiar constantemente. El aprendizaje siempre va a estar permanente. Cuando estudiamos de manera más sistemática, metódica, de una manera voluntariosa, con nuestra propia voluntad, seguramente vamos a aprender mucho más. Así que si simplemente estamos oyendo la clase sin algún tipo de técnica, no tomamos apuntes, no repasamos algún texto, nuestros conocimientos van a ser muy básicos. Así que les animo a que podamos estudiar. Ruth, ¿sigues levantando la mano? Es de la anterior, ¿verdad? Ya. Así que eso quería compartirles. Empezaremos con el contenido de este día. Estamos ya entrando a la segunda semana, prácticamente la tercera clase, así que entramos en la segunda unidad de nuestro avance. Ahí repasamos las primeras láminas. Nos hemos quedado hasta las partes de las preguntas. Hemos visto ese videíto, hemos visto una frase acerca de la filosofía, las damas de la filosofía y las preguntas. Y vamos a adentrarnos de manera rápida acerca de los filósofos
griegos. Les anticipaba que en Grecia es donde se ha iniciado esto del aprender de manera sistemática y reflexionar acerca de la realidad, reflexionar acerca de las preguntas constantes que tenían. Han pasado el proceso filosófico del mito a la religión y finalmente a la filosofía, al pensar, al razonar. El primer esbozo de este tipo de pensadores se los considera los filósofos de la naturaleza o los filósofos físicos. Para recordarles un poquito nada más, no va a ser, creo que ni tenemos examen por si acaso, pero solo para recordarles un poquito lo que hemos avanzado en el colegio. Hemos visto acerca de estos filósofos, recuerdan a Tales, que era un filósofo que estos tres son de Mileto, y aquí es Demócrito, es de Taipeo, quiten el la T. Tales tenía una perspectiva. La pregunta básica que se hacían todos esos filósofos inicialmente era de dónde viene todo, cuál es el origen de las cosas, cuál es la composición de todo, cómo estamos formados nosotros. Y Tales tenía una perspectiva interesante. Él decía, somos y venimos del agua. Somos, porque el agua se va transformando, tiene un estado y ya empiezas a reflexionar esto de los estados, no de una manera tan sistemática como va a ser más adelante, pero ya veía de que venía del cielo, llovía a través de las nubes y estaba en los ríos también y estaba también en el hielo, o sea, y nosotros mismos éramos líquidos de alguna forma al ver la sangre. Entonces él tenía ese, no, exprimo una planta y le sale líquido también, veo la uva y la exprimo y igual sale líquido. Creo que estamos compuestos de agua y esa era su propuesta. Anaxímenes, igual de Mileto, propone y dice, no es agua, no es agua, es aire. Porque, a ver, deja de respirar. Y ves, sin aire tú no vives. Estamos todos rodeados del aire. Si le cierro la boca a un animal, le tapo sus orificios nasales y su boca, el animal puede ahogarse y no vive. Necesitamos del aire, estamos compuestos de este elemento. Anaximandro propone, dice, no es ni agua, ni fuego, ni aire, es un elemento, es un origen, es una causa de todas las cosas. Por eso ahí viene un signo de interrogación, es una causa. Y Demócrito igual piensa y él ya sistematiza algo que se va a adelantar muchos años a lo que más adelante se va a proponer, que es acerca de los átomos. Pequeñas moléculas, estamos compuestos todos de pequeñas moléculas que forman figuras, que finalmente forman todo lo que nosotros vemos. Es la propuesta de Demócrito. Este es el primer paso a poder reflexionar la composición de todo, a poder preguntarse. Básicamente todos empezaron con una pregunta: ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es el origen de todos nosotros? ¿De qué estamos compuestos? Y ellos, a través de su experiencia, a través de su observación, a través de su razonamiento, se han ido dando respuestas. Recuerden, previo a esto, simplemente era atribuirle algún mito, atribuirle a algún dios, atribuirle a alguna divinidad, todo esto. Pero en cambio ellos quieren dar un razonamiento mucho más propio, humano, y decir, de esto estamos compuestos. Este es el primer paso a lo que va a venir más adelante, que es la filosofía griega clásica, que, para recordar un poquito, son los tres filósofos más importantes que se recuerdan de Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo hemos visto en el mundo de Sofía y se los considera los filósofos griegos o la filosofía griega clásica. Previo a ellos hay un grupo que se llama los sofistas. Grecia, que su parte histórica es muy interesante de Grecia, ya que en el espacio geográfico donde vivían los griegos, ellos no se consideraban a sí mismos como griegos, o sea, los pobladores aledaños, los persas, los sirios, lo llamaban de esa manera, los griegos. Asimismo, los griegos se llamaban helenos, o sea, ellos se consideraban helenos, que eran como comunidades que estaban en un mismo espacio geográfico, pero compartían ciertos eventos culturales, por ejemplo, las famosas Olimpiadas. Compartían esos eventos culturales en donde atenienses, arcadianos, espartanos y de diferentes comunidades helenas
se reunían y participaban en este tipo de actividades. Ahora, es muy interesante la organización de los helenos o los griegos, eh, porque tenían alguna forma de especializarse. En Atenas estaban un grupo rescatable, más de personas que filosofaban. En Atenas también estaba el núcleo de lo que más adelante se va a formar, que es el sistema de gobierno democrático, la democracia, es donde van a ser ahí. También había grupos como eran los espartanos, comunidades más de batalla, más de guerra, que tenían ciertas rivalidades. ¿Qué los ha unificado? Ha sido una invasión. La invasión persa es lo que ha unificado. Esto lo hemos visto, aquellos que han visto la película de los 300, el uno, el 2 estaba por demás, pero igual hay 302, en donde vemos la invasión de Atajerjes o de Jerjes y eso unifica el imperio griego. Luego sabemos que ya se vuelve un gran imperio, eh, y bueno, esa es ya otra historia. Luego vienen los romanos y los romanos con su clásico estilo de conquista, de dominar a la población, ponerles una autoridad política, respetar su sistema religioso, pero que paguen todos los impuestos que necesita el imperio para sobrevivir. Por eso los judíos con su religión judía permanecían, los griegos con toda su mitología griega y pensamiento griego permanecían. Pero Grecia ha influenciado en gran manera. En el tiempo en donde, en la etapa imperial de Grecia, se forma la democracia, el poder del pueblo o el pueblo que gobierna. Ahora, prácticamente no es que es la democracia que actualmente vivimos, bueno, similar, es similar, en donde se supone que nosotros elegimos a los gobernantes y los gobernantes son los que eligen, los parlamentarios. Ya vienen esos conceptos de Grecia, el parlamento, en donde habían autoridades que representaban al pueblo. Y es que no, tampoco yo que soy albañil o yo que soy agricultor, ¿será que voy a ser electo? No, para nada. Tú no perteneces a las clases de Grecia, tú no tienes algún tipo de representación. O sea, no es que tu voto contaba, sino que contaba el voto de la realeza, por si acaso, para que tengan sus salvedades la democracia actual y la democracia griega. Tienen sus parecidos. Actualmente igual la clase política es una especie de casta en donde tú quieres meterte en política, vas a tener que mancharte realmente todo para pertenecer a esa clase política que vive de la politiquería. Bueno, otro asunto. El asunto es que aparece un movimiento muy interesante que son los sofistas, que era un grupo de filósofos que tenían algo particular. Eh, enseñaban, enseñaban retórica y enseñaban oratoria como elementos importantes para la clase política de ese entonces. El saber expresarte y el saber debatir, retórica, oratoria, eran elementos importantes. Los sofistas enseñaban ese tipo de habilidades a cambio de recompensas económicas. Y actualmente pueden ser los coaches de esta generación en Grecia. O sea, te dicen cómo ser exitoso, de cómo puedes hablar bien, de cómo puedes invertir bien. Y bueno, necesitas pagarme para que yo te enseñe a que tú seas exitoso. Una frase leía que decía, el que enseña a ser exitoso no debería cobrar porque se supone que ya es exitoso. Bueno, habría que pensar en eso. El asunto es que en Grecia había un grupo que eran los sofistas y los sofistas enseñaban eso. Pero apareció en escenario un personaje, Sócrates. Sócrates con su famosa frase, que ya lo hemos visto en la anterior clase, de el solo sé que no sé nada o solo sé que nada sé. Cerca a unos 300 años antes de Cristo o 400 años antes de Cristo, aparece este personaje que inicialmente hace una crítica muy fuerte al grupo de los sofistas, que enseñaban esto de oratoria y todo ello, que básicamente creían tener la razón, creían tener ellos la razón, creían tener los conocimientos para favorecer, pero Sócrates dice, bueno, tú nos puedes enseñar, Sócrates. No, yo no sé nada, pero aquellos peor, o sea, prácticamente era eso, ¿no? Aquellos peor. Y con el aparecimiento de Sócrates, aparece esto de reflexionar, de pensar,
y viene con un método muy interesante que es el método mayéutico. Sabemos en la historia, recuerdo un poquito el colegio, de que nos contaban de que la madre de Sócrates era partera, no había médicos en ese entonces, y ella ahí daba a dar a luz a las mujeres. Y mencionan de que Sócrates trata de relacionar ese aspecto de el dar a luz en las personas. Su madre, siendo partera, ayudaba a las mujeres a que den a luz a ese niño. Como partera no ha aportado nada en ese conocimiento, sino como partera simplemente recibe a ese bebé y ayuda en ese proceso. Y Sócrates, en su método mayéutico, hace algo similar. O sea, no tiene el conocimiento, no ha aportado nada para ese el conocimiento ya está íntegro en la persona. Lo que Sócrates hace con el método mayéutico de las preguntas, empezando de la ironía y luego las preguntas, hace de que ese conocimiento salga a la luz, dé a luz. Y eso es algo bien importante dentro de la filosofía, el hacerse las preguntas correctas, el preguntarse a uno mismo. Entonces, lo que básicamente hacía Sócrates era preguntar a la gente, preguntar aquel conocimiento que desean de él. O sea, querían aprender la esencia especialmente de las cosas. Es lo que se puede rescatar de Sócrates, saber las esencias. ¿Qué es ser un pastor? ¿Qué es ser un teólogo? ¿Qué es ser un maestro? ¿Qué es ser un nazareno? ¿Qué es ser un cristiano? Y a veces creemos tener la respuesta básica, pero desde esa pregunta o de esa respuesta que nos han dado, se pueden seguir sacando preguntas y es como deshilar, es como dar a luz ese conocimiento. Y para ello, de manera rápida, quisiera compartirles que considero yo es un método socrático de interpretación bíblica, que hoy por hoy se llama la nasatología. La nasatología, ahí está. La nasatología es un método de interpretación, bueno, no es un método de interpretación, es una herramienta de interpretación bíblica, especialmente para los relatos bíblicos. Es del autor Daniel Marguerat y es un sistema que empieza a base de preguntas. Sabemos de que entre los métodos de interpretación varios, existe el método literal, el método alegórico, el método dogmático, el método liberal, el método histórico crítico gramatical, que es el método que nosotros utilizamos, el método exegético, y el método semiótico, que es el método de análisis de las palabras. Entre estos métodos, nosotros tomamos en cuenta que el método histórico crítico es uno de los métodos más certeros y propios para llegar a las escrituras, porque en esto nosotros tratamos de hacer un análisis histórico y desde ese punto de vista nosotros tratamos de acercarnos a las escrituras. Ahora, en la nasatología se trata de preguntar, hacernos preguntas del texto. Tomen en cuenta que esto se aplica a narraciones, solamente a narraciones históricas de la Biblia. Entre ellas entran parábolas, los libros históricos, los evangelios, en donde podemos acercarnos. Se descarta la parte de poesía, la parte de apocalíptica, porque no son textos narrativos. Entran en otra categoría, la categoría apocalíptica y la teoría poética, que son otro tipo de interpretación por si acaso. Es igual, se aplica en los métodos exegéticos. Entonces, en nasatología, mis hermanos, se hacen preguntas. Aquellos que ya les he podido compartir este conocimiento de la nasatología, recordemos un poquito. O sea, debemos hacer preguntas básicas, iniciales, enseguida les voy a dar, son 8 pasos, como qué comunica el autor en su mensaje al lector, qué es lo que nos quiere comunicar el autor. Algo similar también lo utilizaba Juan Stam, él le llama el método de, Juan Stam es un gran teólogo del Apocalipsis, especialmente con su especialidad, recién falleció, les comentaba igual en una clase, él le llama el método de la cafetería, en donde se tiene que bombardear con preguntas al texto. Ese es el primer paso de interpretar la Biblia. Bombardear con preguntas. ¿Quién ha escrito? ¿Por qué ha escrito? ¿Para qué ha escrito? ¿Por qué puso ese personaje? ¿Por qué le hace decir eso a ese personaje? ¿En qué contexto geográfico se ha escrito? ¿Para qué lo ha escrito el autor? ¿Para quiénes? O sea, todo ese tipo de preguntas, bombardear al texto con preguntas e ir respondiendo cada una de ellas nos ayuda a interpretar de mejor manera. Entonces, en la nasatología se basa en
estos pasos. Primero, es la primera aproximación. ¿Cómo se arregla el narrador para contar? Sería ese contexto. Bueno, no, lo vamos, como no es la materia de interpretación bíblica, así que lo vamos a volar. Solamente quiero comentarles esto y tal vez podemos pasar una clase más adelante y profundizar un poquito más. ¿Cómo se la arregla el narrador para contar? Vemos los evangelios, vemos los libros históricos del Antiguo Testamento, vemos el libro histórico de Hechos en el Nuevo Testamento, algunas cartas paulinas. Recuerden que son escritores. Zut, creo que si no me equivoco, decía de que han sido escritos por hombres y estamos en lo correcto. Son personas que tienen principios, que tienen algún tipo de personalidad propia de ellos, un carácter propio de ellos, una manera de expresarse muy propia de cada uno de ellos, eh, y tienen un público específico además. Entonces, el autor tiene que componer. Cuando antiguamente se hacían cartas, yo recuerdo cuando hacía mis cartitas románticas, tenías que definir a tu autor, ¿no? Para ti, mi amor, y 2 puntos. Y te empezabas a inspirar, ¿verdad? Y decías, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le empiezo a escribir a esta persona? De tal manera de que mi idea, mi sentimiento pueda llegarle y quede bien conmovida con todo lo que voy a escribir. Entonces empezabas a escribir y componer y añadir cada frase, si voy a robar o plagiar alguna poesía, lo voy a añadir ahí. Si voy a poner algún recuerdo, lo voy a poner también ahí. Recuerdo cuando fuimos a pasear a tal lugar y pam, y recuerdo y quiero citar y quiero poner esta parte de poesía. Entonces lo voy a ir armando y voy a dar un final, un desenlace, de tal manera de que cuando lea la persona que estimo, diga y tenga esa satisfacción. El autor bíblico, Lucas, Mateo, Marcos, Pablo, Salomón, Daniel, cada uno de los autores bíblicos, al componer el texto bíblico, han tenido que pensar de esa misma forma. No es que Marcos al escribir los evangelios o Lucas cuando escribió Lucas, digo, bueno, a lo que venga, ya, bueno, ya, ay, me acuerdo así más, ay, así más de meteré. No, Lucas mismo dice, me he tomado yo averiguar, investigar con diligencia todo lo que para nosotros es ciertísimo y te lo voy a presentar en orden, o a ti, excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas, al decir, a ver, ¿qué sigue? Ya, busco un orden cronológico, pero le añadiré esto porque tengo un fin, tratar de enseñar acerca de Cristo. Y le voy a poner esta historia y todos esos detalles. Entonces, ¿cómo se arregló el narrador para contarme? Examino cuál es su plano formal, su composición, su estilo, su lenguaje, el tipo de narración, y cuál es el efecto de su manera de contar. Esa es la primera aproximación. Luego viene más preguntas, límites del texto. ¿Dónde comienza el relato? ¿Dónde termina el relato? Y lo dividimos en cuadros. El dividir en cuadros implica dibujar, por si acaso. ¿Dónde comienza el relato? Nos dejamos a veces influenciar por la división que tienen nuestros textos bíblicos. Ya tienen capítulos, versículos, e incluso Reina Valera 60 tiene sugerencias de subtítulos, ¿verdad? Pablo no escribió con subtítulos, por si acaso, mis hermanos. No es que Pablo dijo, bueno, le pondré aquí subtítulo, el amor, 1 Corintios 13. No, eso fue añadido posterior. O sea, los subtítulos, los capítulos y los versículos, los numeritos, son añadidos posterior. Entonces, cuando leemos con esos versículos, capítulos, automáticamente que vemos el capítulo 13, entendemos de que ya es otra parte, porque ya es 13, el otro es 12, el otro es 14, así que no corresponde. Sin embargo, si le quitásemos esas porciones, esos numeritos y esos títulos, tendríamos que recién preguntar y leer todo el texto, leer desde capítulo 10 inclusive, y decir, a ver, ¿dónde empezó Pablo a hablar esto del amor? ¿O por qué Pablo empezó a hablar del amor? Y tenemos que identificar dónde comienza el texto y dónde termina el texto, el relato. En los evangelios igual, a veces nos dejamos guiar con mucha facilidad el subtítulo y listo, hasta ahí nomás. Y no, Jesús cuando recibe o da una parábola, lo da en un contexto, alguien le preguntó algo o algo le molestó
o quiere enseñar algo desde un día, a veces es un día el inicio del relato y así. Lo dividimos en cuadros, que eso es como una especie de partes, en cuartas partes se divide nuestra historia. Eh, Aquí tenía el ejemplo de la sanación de la suegra de Pedro, que se encuentra en Marcos 1:29 al 31. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Entonces hay aquí cuadros. Primero, el Señor Jesús saliendo con sus discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Hay unos dibujitos, ¿verdad? Voy a dibujar aquí. Primer cuadro. Aquí está el Señor Jesús. Este es el primer cuadro. El Señor Jesús saliendo con sus discípulos de la sinagoga. Ahí está la sinagoga, ¿ya? Es el primer cuadro. Voy a poner ahí como una puertita. Ahí está la sinagoga. Segundo cuadro. Jesús ve a la suegra de Pedro. Este es un segundo cuadro. El número 2. Y ve ahí a la suegra de Pedro en donde ella está acostada en su cama. Dice, y además ella está con mucha fiebre, añade el autor bíblico. La suegra estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Es un cuadro aparte, es como un cuadro en donde la suegra está acostada con fiebre y aparte en el camino, quién sabe, Jesús está hablando con sus discípulos acerca de la suegra de Pedro. Perdonen mis dibujitos, ya porque estoy con vos dibujando. O sea, mi hija dibuja mejor. Ya. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Otro cuadro es cuando el Señor está acercándose a la suegra de Pedro y la fiebre le deja, o sea, le sana. O sea, y vamos a poner la S de sanidad, ¿ya? Y el último cuadro es ella les servía. Interesante, ¿verdad? Esto ocurre en como escenas. Es como esos chistes, ¿verdad? ¿Se recuerdan esos chistes? Primer acto, sale una monja con cadenas. Segundo acto, sale la misma monja con traje de deseo. Tercer acto, sale una monja entre las cejas. ¿Cómo se llama la obra? ¿Alguien sabe esa? ¿Saben cómo se llama la obra? Sorpresa. Yeah. Volvemos aquí a la segunda parte. ¿Dónde termina el dato? Ya tenemos ahí, lo hemos dividido en cuadros. Tercera parte es la trama. ¿Qué hilo conductor asegura la coherencia del argumento narrativo? O sea, ¿qué es lo que nos está llevando a una situación inicial, un nudo, una acción transformadora, un desenlace y la situación final? ¿Qué es lo que nos lleva a todo ello? Y vemos, hay ahí un hilo conductor. Está hablando, esta enseñanza está hablando, por si acaso, acerca más de la sanidad, acerca del servicio, por si acaso. Situación inicial, los discípulos están saliendo y la situación inicial es de que la suegra de Pedro está enferma. Hay un nudo, le hablan de ella. Hay una historia de decir, oye, Señor, te comento, dirá Pedro, te comento que Pedro, bueno, el Señor le dirá a Pedro, oye, Pedro, te veo muy triste, ¿qué ha pasado? Y Pedro dirá, es que mi suegra está muy enferma. Acción transformadora. El Señor va a visitar a la suegra de Pedro, le toma de la mano y enseguida la fiebre le deja. Desenlace y situación final. Desenlace es que la suegra ya está sana. Situación final, la suegra le sirve. En la situación final es como, ¿en qué acaba la historia? ¿Cuál es el sentido de esa historia? ¿Cuál es el mensaje de esa historia? Distinguimos en macrorelato y microrelato. ¿Cuál es el macrorelato y cuál es el microrelato? Macrorelato, normalmente esto va a aparecer en parábolas. Hay situaciones en donde el Señor toma historias sobre las historias. El reino de los cielos es semejante a, listo, ahí está el macrorelato. Había un hombre, dos hijos, y hay un pequeño interno, relato interno. Y ese es el microrelato, es un relato interno sobre la historia. O sea, está ahí narrando Lucas sobre la parábola del hijo pródigo,
Y de pronto el Señor dentro de la misma historia se vuelve narrador y ahora está narrando la historia del hijo pródigo. Eso es el macro relato y el micro relato. 4. Personajes. Otra pregunta. ¿Quiénes son los personajes? ¿Hay personajes individuales? ¿Hay personajes colectivos? Es decir, ¿hay personajes individuales? Sí, claro, Jesús. Colectivos, los discípulos. ¿Qué es el relato? Dice el personaje. Tenemos que identificar qué es lo que hacen y qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. Hacer como una especie de análisis de nuestra, como hacíamos en libros en la escuela, en la tarea del lenguaje, cuando la persona decía, hagan ya un análisis narrativo de personaje principal, personajes secundarios, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que dice Jesús? Bueno, en estas circunstancias, solo es un relato del autor, de Marcos. No le da palabras ni a Jesús, sí de alguna manera le da palabras a los discípulos porque los discípulos le hablan, dice, y le hablaron de la suegra que estaba enferma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le hablan, salen de la sinagoga, es algo que hacen. ¿Qué pasa con la suegra? Está enferma en cama. ¿Cómo está ella? Está enferma en cama. ¿Qué es lo que hace? Prácticamente al inicio no hace nada porque está enferma. Al conocer al Señor, recibe la sanidad y de pronto, ¿qué es lo que hace? Ahora sirve, dice la escritura. 5, el marco. Otro asunto importante. Entender esa pregunta. ¿Tiene la cronología un valor puramente fáctico o simbólico? O sea, el tiempo. En este espacio tenemos que nosotros, bueno, ¿qué vamos a analizar? Acerca del marco, tenemos que analizar la situación geográfica, política, dónde se ha escrito, o sea, en Judea, en Galilea, en el mar, en la tierra, en la ciudad, en el campo, afuera, adentro. Son preguntas que debemos hacernos del texto. Como Juan Sam decía, bombardear al texto con preguntas. Y aquí tenemos una estructura de preguntas. Temporalidad. ¿Cuáles son las variaciones de la velocidad del relato? Acá vamos a hacer algo interesante. O sea, algunos tenemos el control del televisor y a veces somos medio ansiosos y nos gusta evitar el relleno. O sea, está buena la serie, pero a veces sabemos que hay relleno. Naruto, Walking Dead, son series que tienen mucho relleno. Te llevan a un mismo punto finalmente. O sea, puedes saltar. Y, por ejemplo, yo en una película de terror me gusta a veces mostrar una escena, o sea, porque me llama la atención, es algo bien impactante, interesante en Insidious. Y digo, esta escena tienes que verla sí o sí, aunque no veas la película, ve esta escena y lo adelanto. Digo, está ahí en el comedor, todos están hablando de ese niño que está poseído por un espíritu o algo así, y de pronto en la mesa aparece ahí una especie de espíritu o demonio y mirando con su cara roja, y esta tienes que ver. O sea, es como que tú agarras el control de moto y el autor bíblico hace eso. A veces el autor bíblico agarra el control de moto y te hace un avanzar rápido. Y esto ocurre aquí en la narración que tenemos con Marcos de la suegra de Pedro. Están ellos saliendo de la sinagoga, dice, y te da un y dice, y la suegra de Pedro estaba enferma. O sea, no es que la suegra de Pedro vivía en la sinagoga, posiblemente era un camino largo, estrecho, pero en cuestión de segundos, ahora Jesús está en la casa de la suegra de Pedro. Y de pronto dice, como Marcos agarra el control de moto y dice, quiero que veas esto, mira lo que va a hacer el Señor. Y ve al Señor agarrando de la mano a la suegra de Pedro, levantándole y la fiebre le sana. Wow, o sea, no describe Marcos que se alegraron Pedro, se alegró la suegra, dijeron, aleluya, el Mesías, no sé, tal vez algo así dijeron. No, a él le vale eso, a Marcos le vale eso, quiere enseñarte algo. Y te dice, quiero que aprendas esto, mira lo que va a hacer la suegra. Rápido. Ahora mira, ¿qué es lo que está haciendo la suegra? Y tú dices, está sirviéndoles, wow, o sea, se sanó y empezó a servirles. Sí, eso es lo que quería que veas. Cuando agarra el autor el control de moto y a veces te retrocede, vamos un poquito atrás, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces, a ver, Marco se caracteriza por eso, claro, o sea, hace como que tiempos, sumarios, pausas, elipsis, hace a veces, volvemos otra vez al inicio y volvemos otra vez al inicio, y no solo Marcos, si hacemos una lectura con estos nuevos lentes, van a notar esto en los textos bíblicos. El autor a veces agarra el control de moto y nos hace un salto de escena o nos hace retroceder a la escena con un propósito importante.
quiere enseñarnos algo. Recuerden, ha escrito una carta y quiere enseñarte algo, quiere transmitirte algo. ¿Hay alternancia en la velocidad del relato? O sea, ¿todo es al mismo tiempo? ¿O es como en este caso? Rápido, despacito, rápido, despacito. En el caso del hijo pródigo, es en cuestión de versículos en donde de pronto el hijo dice, padre, quiero que me des la herencia. Padre llama a los dos hijos, le da la herencia. De pronto un salto y el hijo ahora está desperdiciando todos sus bienes. Pic, otro salto y ahora el hijo ya no tiene bienes. Otro salto, pic, y el hijo está comiendo con los chanchos y dice, ay, en mi casa mi padre no estaría comiendo. Pic, otro salto y ahora el hijo está ahí en el camino al campo y el padre está viendo a lo lejos y le recibe con un abrazo. Otro salto, ¡puc! Y ahora el hijo está en el banquete con el padre. Otro salto, ¡puc! Y ahora su hijo, su hermano mayor, está renegando con el padre. A esos saltitos. La voz narrativa, otro detalle. ¿Quién habla? ¿Cómo se trasluce el marco de la referencia del narrador? Su ideología, su jerarquía de valores, su visión del mundo. Y hay que localizar los comentarios explícitos e implícitos del autor. Aquí vamos a ver en nuestra historieta. Hay comentarios que da Marcos, son propios comentarios. A ver, estaba acostado con fiebre, enseguida hablaron de ella, tomó la mano, levantó. Aquí no hay algo explícito e implícito. A ver, vamos a buscar algún texto en Eastword, permítame. Hay comentarios que a veces los autores hacen, Lucas, Marcos, Pablo mismo, especialmente en las narraciones de acuerdo. O sea, él está relatando, está narrando la historia, el evangelio, está narrando la parábola, y a veces hay comentarios propios de él. Vamos a ver, Lucas, un aleatorio. Aquí tengo uno. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles el Eastword. Dice aquí, una mujer con un espíritu de enfermedad. Enseñaba a Jesús en una sinagoga. Comentario explícito. En el día de reposo. Tranquilamente, tú la historia puedes leerlo en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Pero el autor quiere dar sus propios comentarios para aclararte la idea, para darte un contexto, y pone, enseñaba a Jesús en una sinagoga alto, por ese caso, en el día de reposo. Dice ahí, tenía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Otro comentario, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Terrible, ¿no? Es como si estuviera hablando contigo. Cuando Jesús la vio, la llamó, mujer, eres libre de la enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego, y además de ello, comentario explícito, y glorificaba a Dios. Podía evitar esto, pero el autor bíblico quiere aclararte, quiere añadir su perspectiva, quiere enriquecerte la historia y pone sus comentarios así de esta manera. ¿Notan? Volvemos otra vez. Estamos acá. Aquí está. Comentarios explícitos. Y por último, ¿qué es lo que el texto decide no decir? A veces el autor ignora. Por ejemplo, en nuestra narración de la suegra de Pedro, ¿por qué no nos comenta un poquito, Marcos, de cuál fue la reacción de Pedro? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Por qué no nos dice un poquito de qué dijo la suegra? ¿Por qué no nos dice un poquito de qué palabras le dijo a la suegra para que se levante? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo termina ahí la historia? Entonces hay así situaciones en donde el autor decide no decir. Y puedes preguntar, ¿y por qué acabó la historia? Y dejaste con intriga. ¿Qué pasó con la suegra? ¿Se volvió discípulo del Señor? ¿Le perdonó a Pedro? ¿Empezó a tratarle mejor a Pedro? Ya, no sé, ¿qué pasó? Este es lo que sucede. Entonces ahí debemos analizar ese tipo de circunstancias y... Sí, sí, sí. Esa es narratología. Si notan, es una herramienta con muchas preguntas. Les voy a pasar esa herramienta al grupo de WhatsApp.
si hacemos ese mismo sistema con nuestros textos, podemos enriquecer mucho nuestra clase, o sea, nuestra enseñanza, nuestra interpretación. A veces simplemente leemos el texto y ignoramos muchos de estos detalles. Ignoramos en qué momento se ha escrito, para qué lo ha escrito, si el autor hace un avance, un retroceso, si hace un elipsis, si hace hablar a alguien, si ignora, si comenta, si describe, si hace un comentario implícito, explícito. Hay muchos detalles que ignoramos, pero si preguntamos como Sócrates lo hacía, con su mayéutica de no saber, pero puedo preguntar, y a base de las preguntas puedo encontrar la esencia de las cosas, que era el método socrático, podemos ampliar en gran manera nuestra manera de enseñar. ¿Alguna pregunta de esto para seguir avanzando? ¿Algún comentario? Hablen ahora o callen para siempre. Claro, Ruth. Yo tengo solo un breve comentario con respecto a devocionales. Alguna vez oí a un pastor decir que no era bueno hacer devocionales porque justo nos priva de esto, de profundizar, de como adentrarse un poco más con intencionalidad al texto bíblico. Entonces, en el devocional creo que el concepto es como de poco tiempo, pero al mismo tiempo ya esto como genera disciplina, ¿no? Hacer un devocional, pero creo que siempre hay este conflicto de me voy a sentar a estudiar algo como a profundidad y lo que normalmente hago todos los días, que es mi devocional. Y pastor, si usted conoce los quiasmos que están en la Biblia, y aunque creo que no se hace mucho a lo que nos hablaba con respecto a esto de la narratología. ¿Puedes Sí, repetirme la última parte, por favor? quiasmo. ¿Cómo? Es que estás como que raspándose. ¿Diasmos? Quiasmo. Puedo compartir mi pantalla si quiere. No sé si ha oído hablar de esto, pero me parece un método muy interesante para como estudiar, ¿no? Estaba leyendo justo ahorita que se asemejan a los paralelismos y a diferencia de aplicarlo en historias, creo que en los otros relatos ayuda a extraer mucha más riqueza de lo que el autor quería decir en su punto central al escribir, ¿no? Un quiasmo es como tener un punto A, un punto B y resaltar lo del medio, como diciendo, te estoy hablando de inicio, final, pero quiero que tengas en cuenta lo del medio. Eso es lo más importante, eso es lo que quiero que rescates, ¿no? Ese es un quiasmo. Entonces, y hay varios quiasmos en la Biblia, según entiendo, y eso, pero estaba justo ahorita, mientras nos resaltaba que es esto de narratología, por ejemplo, es para historias, según entiendo, los quiasmos se pueden aplicar a lo otro, ¿no? Al resto de la enseñanza. Entonces, esos dos comentarios. ¿Ya? No he visto, voy a revisarlo tú, gracias. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? ¿Algún comentario? Para seguir avanzando y vamos a estar saliendo de la caverna con... Sí, pastor. A ver. Algo que me llamaba la atención en el foro, ¿no? Es que yo preguntaba sobre la Reina Valera y de que fue escrita por hombres, y yo entiendo que la Reina Valera es una traducción, pero pienso que también necesitaba el que lo ha traducido, que es Valera, necesitaba la inspiración divina también de Dios para poder traducirlo al español. No sé si fue traducido del latín, no recuerdo bien, pero la idea es que tuvo que traducirlo. Entonces, pienso que la inspiración divina ha venido desde que ha empezado a transmitirse el mensaje o las historias oralmente. Entonces, cada persona que ha recibido el mensaje de manera oral ha tenido que tener la inspiración de Dios, y también los que han escrito tenían que tener la inspiración de Dios, y los traductores también tenían que tener la inspiración de Dios, y incluso los que leemos nosotros deberíamos tener la inspiración de Dios para poder
llegar al mensaje, como usted decía, al mensaje principal de cada historia o de cada texto, dependiendo. Amén. Así es. Incluso los copistas de las primeras cartas de Pablo tuvieron que tener esa disciplina. Hay en el análisis semiótico de las escrituras, hay diferencias en algunas copias. Solo para darles un comentario así, para más adelante ustedes seguramente van a, quizá alguno de ustedes se va a especializar en semiótica, va a ver eso, que en los originales escritos, a veces ocurría de que, digamos, el copista estaba escribiendo el griego de Pablo y a veces se le olvidaba alguna letra o alguna frase o bueno, una frase, alguna palabra y se iba así. El texto se iba de esa manera. Entonces, Pablo mismo, hay algunos textos que él no los ha escrito. Pablo tenía sus escribanos. Hay algunos textos en donde Pablo dice, te escribo con mi propio puño y letra, le dice a Filemón. Pero hay algunos textos que Pablo tenía a Lucas como su escribano o alguien se lo escribía y a veces podía haber cometido algún tipo de error. El asunto es de que para nosotros en nuestra fe entendemos de que el Señor ha permitido en su soberanía, en su poder, revelarnos de esa manera a través de las escrituras. Evidentemente hay este tipo de errores semióticos en el texto bíblico, pero a pesar de ello, la esencia en sí de todo el texto nos llega a formar a nosotros. Pastor, Gracias, Guti. ¿será que puede apoyar aquí? Claro, apoya más, pastor. Súper. Pastor, ¿no? Con respecto a la inspiración que se refería a la hermana, es que hay que entender algo muy claro, ¿no? Pastor Germán también nos enseñaba en la clase de hermenéutica que hay una gran diferencia entre la inspiración y la guía. No, el autor bíblico, yo soy pastor también, está de acuerdo conmigo, yo creo, ya, ¿no? Yo creo, pastor, que el autor bíblico fue inspirado. Pablo fue inspirado por Dios. Él fue inspirado por Dios a escribir la voluntad de Dios para el hombre. Pero nosotros actuales como pastores que interpretamos, que nosotros, y también como los copistas, tuvieron que ser guiados por Dios, que es muy diferente porque nosotros lo que hablamos no puede tener la misma autoridad de las palabras o los autores inspirados por Dios, pero sí podemos ser guiados para comunicar ese mensaje que Dios en su sabiduría infinita colocó y plasmó en aquel hermoso libro, ¿no? Que obviamente, pastor, obviamente por eso se pueden ver, entre comillas, ciertas variantes, ¿no? De diferentes traducciones y autores, ¿no? Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Los autores fueron inspirados y los demás, todo el resto es guiado. Ven. Gracias, pastor. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta para ir cesando con... Uy, mi cargador me está cargando. Para ir cesando con Platón. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Ya. Sí, buenas noches, pastor. A lo mejor sí tengo pregunta. La hermana anterior que le hizo una pregunta del Nuevo Testamento, de dónde fue traducido, si fue del latín, pero yo quería hacerle ahí sobre esa pregunta, si el libro de Marcos, si la narración del capítulo 16 solamente llega hasta el versículo 8, ¿sí? Hasta que dice, porque tenían miedo, hasta ahí. Y qué tan cierto, digamos, puede ser de que a partir del versículo 9 del Evangelio de Marcos, del capítulo 16, hasta donde termina, versículo 20, sería añadido y esa parte, pastor, mi pregunta. Claro, sé que hay algunas preguntas fuera de la materia de filosofía, pero sí hay porciones también en las cartas paulinas. El libro de Romanos también tiene varias terminaciones. Y esto es lo que se analiza más adelante en teología.
en semiótica, también lo van a repasar de manera bien esporádica, posiblemente en Nuevo Testamento, pero sí, hermano, hay añadiduras, entre comillas, vamos a poner añadiduras al texto bíblico, pero que no cambian el fin y el sentido completo de todo el texto bíblico. O sea, no es que añaden una nueva fe, no es que añaden una nueva doctrina, sino que simplemente le dan, en el caso de Marcos, una conclusión al texto. Y en el caso de Romanos también le añaden esto de que el texto ha ido teniendo posiblemente tres finales, que hay varias teorías también de por qué haya ocurrido de esa manera. O es que Pablo ha acabado tres veces, o es que Pablo ha acabado en una ocasión y luego ha mandado una segunda parte más y una tercera parte más y por eso ha acabado en esas porciones. Justo ahorita estaba revisando eso. Me dan un minutito, por favor. Voy a conectar mi laptop al cargador. La extensión no está funcionando. Pero a ver. Ahora sí. Tuve que coser. Entonces, como te decía, hermano, no cambia el sentido de las escrituras. A ver, les voy a pasar igual esta presentación de, de mi docente de las cartas paulinas y las añadiduras. Como decía, te mencionaba esto de Romanos. Esto se llama crítica textual, lo que tú preguntas, mi hermano. Si es que el texto así es como ha finalizado o sea, ha habido cambios en el tiempo. Eso lo estudia la crítica textual, el método histórico crítico. Y ahora, ¿dónde están los romanos que te mencionaba? Efesios, Colosenses. Efesios, Tesalonicenses, Romanos. Aquí está, mira. O sea, se llama doxología o las despedidas de Pablo. Si vemos Romanos 15:13, lo voy a buscar. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, le faltaba un amén y acababa. Pero también aparece ahí en Romanos 15:33, un poquito más abajo. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pero no acaba ahí. Nos vamos a la tercera doxología, Romanos 16:25-26, en donde dice, y ahí es la última doxología, en donde al único sabio Dios sea gloria mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, aquí analiza y dice de que estas doxologías, como dice aquí, algunos críticos textuales tenían el antecedente de que terminó realmente en el capítulo 15, pero posiblemente ha habido una añadidura posterior. No es de que alguien lo añadió de mala fe o que lo añadió porque quería distorsionar el texto bíblico, sino que fue por un sentido de aclarar o concluir el texto bíblico, tanto en Marcos, tanto en Romanos y algunos otros textos bíblicos, especialmente el Nuevo Testamento. Eso es mi hermano. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que hemos aprendido? No fuera de lo que estamos, sé que tienen dudas, pero hermano, te escucho lejos, o bueno, no, tu micrófono tal vez es de tu cámara, o no sé. A ver. Mejor, por favor. Ya. Terminaremos con esta porción de nuestro avance de la materia. Y vamos a hablar del discípulo de Sócrates. Sócrates no tiene escritos, o sea, él no, básicamente como que nada sabía, nada podía escribir. Entonces, Sócrates tiene un discípulo muy destacado que es Platón, y Platón presenta a través de sus diálogos el pensamiento que tenía su maestro Sócrates. Platón
es reconocido por una de sus parábolas o metáforas, o conocido mayormente como el mito de la caverna. Algunos de ustedes lo habrán escuchado, que nos habla acerca de el saber o el conocer, eh, que, que, es, que implica una historia algo así. Había un grupo de personas, de esclavos, que estaban en una caverna. Esto es una caverna, en donde no entraba la luz. Y ellos, además de ello, estaban encadenados. En el mito se habla que estaban encadenados y que simplemente veían desde el fondo un reflejo de la luz y eran una especie de sombras. Ellos creían que eso era la realidad, o sea, vivieron por mucho tiempo encadenados de esa forma y creían que eso era la realidad, la transmisión de la luz hacia la caverna, creían que eso era la verdad, creían que eso era la realidad, creían que eso era lo real. Sin embargo, cuenta el mito de que uno de ellos sale de esta caverna y al salir nota de que no habían sido las sombras la realidad, sino que eran simplemente reflejos que lo que veía la luz. Y en el mito explica de que uno al salir de la caverna, como que cuando uno está en un espacio oscuro por mucho tiempo, lo primero que hace es sentir una especie de dolor, malestar, un malestar de decir, ¿qué estoy viendo? O sea, me está lastimando la luz, me está lastimando los ojos, lo que acabo de ver, y siento una especie de crisis, porque no está fuera de su realidad. Creía otra cosa y ahora cree, pero ahora sabe que esto es verdadero, sabe que esto es real. Esto en la clase de desarrollo que con algunos de ustedes he pasado, les explicaba, no, de pastoral y mundo contemporáneo, perdón, les explicaba y decía, esto en el cristianismo es muy aplicable. Muchos en el mundo viven viven una realidad en una caverna y piensan que esto es real, que lo que vivimos constantemente, los placeres de este mundo, el egoísmo, el pecado, la lujuria, la fornicación, todo eso es real, piensan que eso es real. Pero cuando conocen a Cristo es como que salieran de esa caverna y que Cristo, además de ello, en una metáfora cristiana, lo vamos a metaforizar a Platón, al cristianismo. Y que Cristo es el que se anima, no es que tú sales por tus propios medios y dices, uy, salí de la caverna y ahora yo tengo la sabiduría. No, es que Cristo entró a la caverna, te ayuda a salir de la caverna y lo primero que pasa es que te sientes incómodo. Entonces, y ves una realidad diferente de la vida, ves una realidad muy diferente a la de los demás. Y el deber de todos es tratar de regresar también a la caverna con Cristo y ayudar a que otros también vean la realidad, de que el mundo no son los placeres, de que este reino humano es algo pasajero, que viene el reino de Dios en un reino de luz y que necesitamos aprender. Entonces, esta metáfora Platón lo utilizaba especialmente para lo que es el saber, para el poder conocer. Las personas les cuesta eh, salir de la caverna. Es un proceso doloroso también. A ver, viene una pregunta. Ah, yo sé que la doxología del sermón de la montaña también se generaron dudas. Ah, ya, ya. Hay varias. ¿Dónde está la pregunta? No, preguntó, creo, sí. Ya, mis hermanos. Entonces, había una pregunta que decías, no sé, nosotros si estaríamos en esta metáfora de la caverna de Platón, ¿en qué punto de la cueva nos encontramos? Hay algunos que nos hemos quedado simplemente con el conocimiento que recibimos. Ese es el reflejo. Está ahí la luz y tú estás ahí como encadenado con esos conocimientos. Y piensas que solamente eso es real. Un sistema teológico, una enseñanza denominacional, una enseñanza teológica sistematizada. Y piensas que ahí como encadenado a la pared ves que es eso, solamente. En algún punto, lo ideal es que ustedes puedan soltarse de esas cadenas y puedan investigar, puedan revisar, leer, aprender con el filtro de las escrituras y evidenciar cuál es lo real.
En ese instante posiblemente va a haber algunas verdades que te incomoden, algunas realidades que te incomoden. La anterior clase les decía, Ambrosio decía de que toda verdad, sea quien fuera que lo dijera, siempre va a ser verdad. Es una frase muy cierta. Te puede incomodar de que un pentecostal, un católico pueda enseñar algo y que está en las escrituras y dices, no, por lo que lo ha dicho el pentecostal, porque lo ha dicho el católico está mal. Entonces, quién sabe, todavía estamos cesados a un sistema. Sin embargo, lo que las escrituras siempre nos llevan es a reflexionar, a pensar, a dialogar, a leer las escrituras constantemente y a través de su palabra poder vivificarnos. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. La siguiente semana vamos a cesar la unidad número 2 con Platón un poquito más, con Aristóteles y algunos pensamientos filosóficos de esa época. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario para ir cesando? Tienen hasta el día domingo. Es el último plazo para poder comentar. Sin embargo, no implica que lo tengan que hacer el domingo. Mis hermanos, si alguien tiene alguna complicación para poder entregar sus trabajos por salud, por tiempo, trabajo, por favor comuníqueme, no simplemente deje su trabajo sin presentar. Quisiera que podamos completar todas nuestras asignaciones. Hay varios que no están presentando sus tareas y no sé si son parte todavía del grupo. A ver, voy a llamar a ver si están aquí. Nilton Camargo, ¿estás aquí? No. Mano Nelson Colque, ¿estás aquí? Sí, Mano Nelson, por favor, tus trabajitos. Hermano Juan Waldo Guayani, ¿estás aquí? Ya, él no está posiblemente en la materia. Hermano Joel Poma, ¿estás aquí? Ya. Entonces, por favor, mis hermanos, aquellos que todavía no han entregado sus trabajos, el primer trabajo, hay varios que no han entregado, son varios. Es preocupante eso para mí. Así que entréguenlo de una vez. Es simplemente ver la película y hacer un análisis crítico. O podía ser estricto y decir, hermanos, tienen que leer el libro, qué cosa que si me lo han hecho leer a mí en un tiempo así bien breve, pero entiendo de que algunos estudian, trabajan, tienen hijos, tienen familia, tienen ministerio, están en otra materia más, están en su universidad más, les entiendo, pero podamos esforzarnos un poquito más porque es una materia intensiva de un mes y implica de que nos esforcemos un poquito más para la entrega de trabajos. Los foros es algo crítico, sencillo que lo puedes hacer también en un tiempo esperado. Evita tu novela, evita un ratito de ver Facebook, redes sociales y escribe ahí en el foro. Las recomendaciones, mis hermanos. Vayan avanzando en leer también El Dios de Spinoza y hacer también un ensayo, porque es igual el trabajo que se tienen, no se vayan acumulando, si no se van a quedar rezagados en la materia y después suelen pedir permiso, así que ya está ahí habilitado el ensayo reflexivo de El Dios de Spinoza, lo pueden ir leyendo ya de una vez. Pastor, el ensayo que tenemos que hacer tiene que ser en base al PDF que nos ha mandado o, ¿Del Dios o de tenemos Spinoza? que, sí, Sí, ahí a base de ese PDF lo puedes hacer tranquilamente un ensayo. o tenemos que averiguar, digamos, cuál era su pensamiento filosófico y todo ello. No, en base a ese texto es suficiente, que es una perspectiva de Spinoza acerca del Dios y que Einstein en alguna ocasión lo citan de que alguna vez le preguntaban si creía en Dios y él decía, yo creo en el Dios de Spinoza. Entonces, ¿qué es ese Dios? Y pueden comentar o reflexionar ustedes desde la perspectiva bíblica en cuánto se parece ese Dios al Dios que cuando nosotros creemos. ¿Está hablando del mismo Dios? ¿Está hablando de otro Dios? ¿Es un Dios más humanista? O sea, pueden ahí empezar a ir comentando, dialogando y escribir su ensayo. Ya, pastor, gracias. ¿Ya? A Josué, Josué estás presente, pero Josué, mi hermano, por favor, pónganse al día en sus trabajitos. No, no suelo dar mucho chance, así que no quisiera que me vean como malo después más adelante, por favor. Si no hay ningún comentario o alguna duda, alguna pregunta que tengan,
Que tengan un excelente fin de semana, mis hermanos. Que el Señor los bendiga nuevamente. Pastor, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Pastor, yo quería Buenas preguntarle, noches. sí, buenas noches. En el caso de Pablo, Pablo era escribano y para cuando él quería hacerles entender la palabra del Señor, él había ido donde los mejores filósofos para poder interpretar, y para poder anunciarles lo que él quería decirles y trataba de comparar palabras. Esa parte quería entender el por qué iba a otros lugares, porque en otros países se hablaba de diferente manera, solamente que ellos querían, creo que Pablo quería que entiendan los demás lo que Dios también le había revelado. Esa era mi duda. ¿Otra vez puedes repetir tu pregunta exactamente? ¿Por O qué sea, yo Pablo? quería saber, Ya. Pastor, ¿me escuchó? Sí, te escucho, te escucho. Ya, yo quería saber, cuando Pablo va a ver eh, donde los filósofos para poder escribir lo que es para poderles hacer dar cuenta de lo que Dios le estaba revelando a él y para poder predicar a las otras naciones. O sea, cómo él congenia esas palabras para podernos hacernos entender también y de acuerdo a lo que Dios también le estaba revelando, porque él estaba buscando también explicaciones. Ok. Es parte de su trabajo final, por si acaso lo que preguntas. Sin embargo, para anticiparte un poquito, sí, evidentemente Pablo, al ser contemporáneo y tener una cercanía más que los discípulos al contexto griego, porque estaba en Corinto, en Éfeso, donde todavía seguía latiendo con gran manera la filosofía griega. Hay algunos textos que mencionan que de alguna manera Pablo cita filosofía griega, cita autores griegos, Ahora, hablar incluso acerca del... ah, ¿en Puta, qué yo? no, ¿y qué pasa pues hoy? Mejor de silencio. Pero es una tarea que tienes que investigar, Haley. Investiga. Si no, no me estás atendiendo. Pero bueno, busquen. Hay muchas citas que Pablo hace de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque estaba muy influenciado también, y no es una influencia negativa. O sea, Pablo creo que ha hecho un equilibrio muy propio para tratar de explicar lo que para él era ciertísimo, así como Lucas empezó. Para él era algo cierto, o sea, era inamovible la verdad que estaba ahora ya en Cristo. Pero, por ejemplo, cuando habla acerca de la tricotomía, Pablo habla acerca eh, eh, del espíritu, del alma, son elementos propios de la filosofía griega, no tan propios que tanto en la teología judía. Entonces, hay esos elementos que Pablo apropia y le da un sentido diferente, un sentido dentro de Cristo. Cuando Pablo estaba, lo describe Lucas en Hechos 16, Pablo estaba en Atenas. Pablo dice, oye, he visto que ustedes son muy creyentes en todo y tienen dioses para todo. Y yo quiero hablarles de un Dios específico, de ese Dios que no creen. Entonces, Pablo tenía que hablar retórica, tenía que utilizar oratoria, tenía que utilizar las habilidades, de tal manera de que los filósofos de ese entonces, o en el Areópago de ese entonces, puedan tratar de comprender a Pablo. Recuerden que Pablo también hablaba griego. Eh, Así que esa es la tarea final, por si acaso, para ustedes, para que investiguen. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna duda más, mis hermanos? Pastor, la próxima semana vamos a volver a tocar el mito de la caverna. Sí, Ya, podemos seguir profundizando un poquito más. súper. Me guardo mi comentario entonces. Está bien. Entonces, la siguiente semana nos vemos el día martes, mis hermanos. Que tengan un buen descanso, un buen fin de semana. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una oración y vamos a despedirnos después. Amén. Gracias, Señor. Te doy en esta noche por ese tiempo que tú nos has dado. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a reflexionar constantemente aquello que para nosotros es verdad, es cierto en nuestras vidas, Padre.
Te pido por mis hermanos para este fin de semana, Señor, puedan seguir aplicando todo lo que están aprendiendo en todas las materias que están pasando y que puedan, Señor, seguir aprendiendo más de tu palabra, seguir profundizando más en ella. Gracias te doy por este tiempo, así descansamos de esta clase, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que descansen bien. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Hasta el día martes. Chao, chao. Bendiciones, pastor. Buenas noches, se cuidan. pastor. Buenas Buenas noches. noches, hermanos. Chao, pastor. Chao, compas. Hasta luego, pastor. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches, mis hermanos.